Nuestro Dios, bajo el tema lo que todo creyente debe de desear. Es algo que necesitamos para el diario vivir, y eso es el Espíritu Santo de Dios, sea el centro de nuestra vida, sea Él el que guíe, el que dirija nuestras vidas. Todo creyente debe de anhelar ser cada día más dirigido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe de ser para nosotros la guía de cada una de nuestras vidas. En segundo libro de los Reyes encontramos una historia en la que vemos a un hombre anhelar el Espíritu de Dios. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo era derramado sobre el profeta, sobre el sacerdote o sobre el rey, y era solo a aquellos a los que Dios determinaba? Pero ahora la iglesia puede ser llena del Espíritu Santo, porque Dios, por su gracia en Cristo Jesús, todos podemos tener ese acceso ahora. Y qué lástima que no hay anhelo ni deseo de nosotros muchas veces ser dirigidos por el Espíritu Santo. Ya lo tenemos dentro de nuestro corazón desde el momento en el que hemos creído, pero muchos de nosotros no dejamos que Él guíe nuestra vida. El anhelo de todo creyente, el deseo de todo creyente debería de ser que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Vea lo que le sucedió a este hombre que anhelaba ser lleno del Espíritu Santo. Y vamos a hablar para eso de Elías y de Eliseo, dos profetas de renombre en la Escritura, de los cuales ellos no escribieron libros, pero sí hubieron quienes describieron sus milagros. Y es algo, hermano, que nos enseña cómo una persona que tiene un Espíritu Santo puede hacer cosas que ni tan siquiera nosotros nos podemos imaginar, porque son manifestaciones gloriosas las que Dios provee a través de eso. Elías y Eliseo no escribieron ningún libro, pero sí podemos ver de hombres que escribieron todos los milagros que Dios hizo a través del Espíritu Santo en la vida de ellos. La historia dice en el capítulo 2 del segundo libro de los Reyes: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino, estoy en el capítulo 2 del segundo de los Reyes, versículo 1, dice: Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, callad. ¿Qué era lo que sucedía? Eliseo fue como el discípulo de Elías. Él tuvo el privilegio de ver las veces en las cuales el Espíritu Santo se manifestó en Elías. Y claro, a Eliseo le pareció algo glorioso, y que si lo podríamos ver como un deseo que le nació en el corazón de Eliseo, dijo: yo quisiera ser como Elías. Pero en el corazón de él hubo algo más, y era para la gloria de Dios. Cada vez que quizás había un milagro, a Eliseo le impactaba. Cada vez que se manifestaba el Espíritu Santo de una forma divina y gloriosa en Elías, a Eliseo le parecía algo que él decía: yo quisiera tener eso. Pero no solamente fue eso. Para ello dice que constantemente, cuando ya le fue avisado a Eliseo que Elías iba a partir, que ya su tiempo había caducado ya, él dijo: no puede ser que él se vaya y que no me dé de lo que él tiene. ¿Y qué era lo que tenía Elías?
que era lo que Eliseo deseaba de Elías. Era el Espíritu Santo que obraba grandemente en Elías. Cuando él sabía que Elías iba a partir, aún sus propios consiervos le dijeron: Eliseo, ¿sabes que Dios ha decidido que Elías parta ya? Eliseo lo sabía, pero él dijo: callado. Versículo 4. Y Elías volvió a decirle: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Primero es a una ciudad llamada Betel, luego a otra llamada Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Parece ser, hermano, que el deseo de buscar lo que nosotros deseamos, que en este caso sería todo lo que Dios quiere para nosotros, esa gloria de Él en nosotros, no deberíamos nosotros en ningún momento dejar la oportunidad que se presenta para alejarnos de Dios. No, que nada nos aleje. Si usted tiene la oportunidad de llenarse de Dios a través de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo se manifieste en usted, deje. No importa dónde esté, no importa dónde vaya, pero lo que yo debo de desear es que la gloria de Dios me llene, estar cada día en la presencia de Dios, que su palabra se esté revelando a mi vida. Eso es algo que yo debería anhelar siempre. A Eliseo nada le costaba decir: sí, vaya, está bien, pero él sabía que Elías se iba ese día. Él sabía que en cualquier momento le iba a ser quitado su maestro. Él sabía eso, pero eso no fue impedimento para decepcionarse, sino lejos de eso. Sabe que se convirtió esa noticia en Eliseo como un estímulo. Le estimulaba más a él. Bueno, decía: voy a tener la oportunidad entonces de ver cuando sea quitado. Bueno, van 2 veces en las que Eliseo se le ha dicho de que deje de seguir a Elías. El mismo Elías le ha dicho. El mismo Elías le dice: quédate aquí. Versículo 5. Y se acercaron a Eliseo otra vez los hijos de los profetas. Va a haber gente, amado hermano, que cuando usted empiece a buscar las cosas de Dios, de alguna manera u otra, quizás no intencional, no con una mala intención, van a querer desviar su atención de ese buen deseo de ser lleno del Espíritu Santo, de ser lleno de la gloria de Dios, de conocer más a Dios por medio de la palabra de Dios. Va a haber gente que le va a usted impedir o quizás le va a querer desanimar, pero seguridad debemos tener de que nosotros lo que anhelamos solo Dios nos lo puede dar, y nada del mundo nos lo debe de impedir, ni la familia, ni los amigos, ni los vecinos, ni los allegados, porque lo que vemos en el versículo 3 y en el versículo 5 es como una forma de desviar la atención de Eliseo. No lo hacían con una mala intención. El problema es que no habían entendido que en el corazón de Eliseo había un deseo más de lo que ellos no comprendían. En el versículo 5 se vuelve a manifestar la opinión de muchos que no comprenden el deseo que hay en su corazón. Y si en su corazón el deseo está cada día crecer espiritualmente, nada debe de impedirle eso. Vea lo que dice el versículo 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé callar. ¿Se lo dijeron en Betel? Sí. ¿Cuál fue la respuesta? La misma. Porque la comunión entre Dios y su persona solo debe de interesarle a usted y a Dios. La comunión mía entre Dios y mi persona no le debe de interesar a los demás.
Es un interés propio, es un deseo que yo debo de tener en lo que los demás, ¿dónde deben de estar los demás? ¿Pueden opinar? Sí, pero no pueden ingerir sobre mi deseo, sobre lo que yo quiero. Este es un buen deseo que todo creyente debería de tener. Pero la iglesia, lastimosamente, no ha tenido esa madurez. Cuando la iglesia busca una forma de acercarse a Dios a través de la palabra de Dios, vienen opiniones de muchos y estas opiniones interfieren. Y el deseo que nosotros tenemos muchas veces mengua porque oímos el comentario de otra gente, les hacemos caso y no vamos en pos de lo que Dios quizás tiene para nosotros. Ese deseo intenso de buscar de Él es menguado cuando la opinión de los demás viene a nuestra vida. Pero si su deseo es cada día crecer espiritualmente, debemos de tomar el ejemplo de Eliseo. A Eliseo se le recomendó no seguir a Elías. A Eliseo le dijeron: Eliseo, ya no sigas a Elías. ¿Sabes que hoy se va a ir? Sí, decía él. Y aquí hay algo muy interesante. Eliseo no le manifiesta el deseo de él a los demás, ¿o sí? Porque la comunión entre Dios y nosotros solo debe de estar entre Dios y nosotros. No debemos de divulgarla. No debemos de andarla promulgando por todas partes. Es un deseo que hay en el corazón de todos. Esa comunión íntima que debe de haber entre Dios y nosotros, no la deben de conocer los demás. Y dice el versículo 6, y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí. Nuevamente Elías le está sugiriendo a Eliseo que ya no lo siga más. Algunas opiniones del por qué Elías ya no quería que Eliseo le siguiera. Es posible porque Elías no sabía la forma como Dios se lo iba a llevar. Es posible, existen opiniones, ¿verdad?, que Elías pudo haber pensado: voy a morir en cualquier momento y me va a ver Eliseo. No lo conocía. Dice claramente que sí, había una forma. En el versículo 1 aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo. Posiblemente dentro de Elías dijo: si la gloria de Dios se manifiesta, también puede ser afectado Eliseo. Y quizás por eso Elías no quería. Y para que vea que Elías no tenía toda la revelación del deseo del corazón de Eliseo, él no sabía lo que Eliseo tenía en su corazón. Él sabía que Dios se lo iba a llevar ese día, pero lo que Eliseo buscaba no lo conocía, hasta que llega el momento en que le pregunta. Dice el versículo 6, y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí. Ya le dijo que se quedara en Betel, luego le dice que se quede en Jericó. Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Qué deseo intenso el que había en Eliseo, ¿verdad? Miren, hermanos, que nadie le limite a disfrutar de la gloria de Dios, ni aún los mismos líderes pueden limitarnos de disfrutar de la presencia de Dios. Eliseo nadie le puso límites. Sí los había, y sí se los quisieron imponer, pero dentro de su corazón no habían límites. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el estímulo? ¿Qué le impulsaba a seguir a Eliseo? ¿Qué creemos nosotros? El deseo de su corazón. Si el deseo de su corazón es el único hermano que debe de conocer a Dios, no se canse
que nadie le ponga límites. Siga hasta donde Dios lo quiera llevar. No debe de haber nada ni nadie que se lo impida. Somos nosotros los que dejamos que nos pongan los límites. Somos nosotros los que verdaderamente no deseamos lo que Eliseo deseaba. Es por eso, hermano, que nos desanimamos. Es por eso que dejamos de crecer espiritualmente. Porque nosotros no tenemos ese deseo. Porque el deseo de nosotros es temporal. Es emocional. Y cuando se termina lo emocional, hermano, hasta allí llega nuestro deseo. No trasciende. ¿Por qué? Porque nos ponemos límites, como a Eliseo se lo estaban poniendo, pero como su deseo era grande, él no había logrado lo que él quería, hermano, no había nada que se lo impidiera. Pero en la iglesia no sucede eso. Porque la iglesia no ha llegado a comprender la magnitud de tener una llenura completa de Dios. La iglesia se ha llenado de religiosidad al día de hoy. Y cumple las normas que se le ponen en la iglesia, los mandamientos de hombre, los requisitos de hombre, pero el deseo intenso de ser lleno del Espíritu Santo, que Dios lo guíe dentro de la comunidad cristiana, como fuera de la comunidad cristiana, donde trabaja, donde vive, ese deseo se ha apagado. Y el cristiano ha caído en un error. Es cristiano en la iglesia y fuera de la iglesia no. ¿Por qué? Porque se le ha puesto limitaciones, no trascienden. Porque en el deseo de su corazón está, hoy voy a ir a la iglesia, hoy es domingo, bendito Dios, voy a ir a la iglesia, voy a ir a gozarme, a cantar los coritos, pero no pasa nada más que eso. Porque su deseo solo es ese. No hay un deseo de que yo quiero conocer más de Dios y quiero que Dios me revele su palabra. ¿Y cuánto lo busco? ¿Cuánto leo la Biblia? ¿Cuánto oro? ¿Cuánto estoy dedicándole tiempo, aunque sea a un texto bíblico? No existe ese deseo. Es más, es al contrario. Estando en la iglesia dicen, ¿a qué hora vamos a terminar el culto para irnos a cumplir un deseo terrenal a veces? Agendamos nuestra vida y los deseos de nuestro corazón no son la búsqueda de Dios. No son el conocer más de Dios, el tener el privilegio de que la palabra de Dios nos sea revelada. Esos no son los deseos de la iglesia. Bendito Dios por aquellos que hay un buen deseo en su corazón de ser cada día como Dios quiere que seamos. Gloria a Dios por ello. Pero sabe que hay muchos que vienen a las iglesias solo a cumplir un rito religioso, pero su deseo no es crecer espiritualmente. Su deseo es solo vivir una vida común y corriente, como la viven los demás. Pueden venir a la iglesia, pero no hay un deseo intenso como lo tenía Eliseo. ¿O usted cree que lo hay? Honestamente. No, si a veces hay más deseo que se acaba el culto para ir a hacer lo que nosotros queremos. Sí, hay gente que estamos aquí en la iglesia, pero nuestro pensamiento ¿en qué está? En lo que desea nuestro corazón. ¿Y qué es lo que desea nuestro corazón? Cosas terrenales, cosas temporales. No crea que son cosas que nos van a, cuando lo esencial y lo elemental es tener a Dios en nuestro corazón, que sea Él el centro de nuestra vida, que sea Él el Espíritu Santo el que dirige. No existe ese deseo en la iglesia. Y cuando estoy hablando de ser lleno del Espíritu Santo, estoy hablando de ser guiado por el Espíritu Santo, no estoy hablando de momentos de emoción, porque eso sucede. Mucha gente cree que está llena de Dios porque hay una manifestación gloriosa, sí lo hay, pero no pasa nada más que eso. No pasa nada más de un pequeño momento emocional. Y el Espíritu Santo no es emoción. El Espíritu Santo es alguien que va a dirigir su vida dentro y fuera de la congregación. Y eso es lo que le falta a la iglesia. Nos equivocamos muchas veces.
Vea lo que le dijo Elías a Eliseo: te ruego que te quedes aquí. Estoy en el versículo 6 del segundo libro de los Reyes. Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Ya que nada le costaba a Eliseo quedarse. Ya se lo han recomendado 3 veces. Pero ese es el motor que había en el corazón de Eliseo, era el que le impulsaba. ¿Y cuál era ese motor? No crea que era algo terrenal. Era un deseo intenso, hermano. La gente, ¿por qué va a estudiar? Porque quiere sobresalir, porque en su corazón hay un deseo de sobresalir. Ese es el motor que lo impulsa. Y no está mal tener esos anhelos, ¿verdad? Querer sobresalir. Pero también es importante que en la vida del hombre el motor que lo impulse a seguir adelante sea el deseo de vivir para Dios, sea el deseo de que Dios guíe nuestra vida para hacer lo que Dios quiere que seamos, para manifestarnos como hijos de Dios. Ese debería de ser el gran deseo de la iglesia. Manifestarnos como hijos de Dios, ser hijos de Dios en todos los aspectos de la vida, no ser gente religiosa. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el deseo de Dios. Pero ¿cuál es nuestro deseo? Versículo 7. Vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas, y las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Era necesario que Elías pasase el Jordán, y aquí se manifiesta la gloria de Dios. El ver, hermano, eso, ¿usted cree que Elías dijo: no, hombre, yo quiero seguir hasta donde él va? Dice que agarró el manto. Y al agarrar el manto, dice que lo dobló. Y en el 8 dice, ¿verdad? Ajá, y dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron. Hermano, hacer secar un espacio en un río, hermano. Detenga usted un riachuelo. Alguien va a decir: sí, yo puedo hacerlo. Voy a hacer un canal aquí. Lo puede desviar, ¿o no? O puede hacer una cosa. Pero Dios dice que se puso como un asadón a querer desviar el río. Agarró el manto, lo dobló y las aguas se separaron. O sea, dejó de fluir. Eso dice la Escritura, ¿o no? Es una forma gloriosa, una manifestación gloriosa que dio Eliseo. Y lo vieron también los 50 varones que estaban de lejos. Bueno, el versículo 9. Cuando habían pasado Elías, aquí hay algo que usted y yo debe de aprender. De ese paso más que los demás no dan. Si alguien puede leer el versículo 7, ¿cuántos iban con Elías cerca del Jordán? 50. Ajá, pero en el versículo 8 dice al final: y pasaron ambos. ¿Pasaron los 50 o solo ellos dos? Solo ellos dos. Vale. Ese es el problema, que no vemos que hay gente. Vemos que hay gente que sobresale, pero porque da un paso más en la vida. Y en la vida espiritual debe ser igual. Muchos dicen: yo quisiera conocer, entender más la palabra de Dios. Sí, pero ¿cuánto más están estudiando la Biblia? Eso no se hace. Yo quisiera que Dios me usara más. ¿Y cuánto nos estamos sometiendo más a Dios? Solo existe el deseo, pero es un deseo emocional nada más. El anhelo del corazón de Eliseo llega a descubrirse en el versículo 9. Cuando le dice el versículo 9: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide, aleluya, lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego el manto.
¿Te está pidiendo el manto? Una doble porción. ¿Una qué? Te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. De lo que hay en ti, le dijo. De esa manifestación gloriosa en la que yo veo que tú haces aquello, yo quiero el doble. ¿Eso pidió o no? Bueno, le dijo Elías, el versículo 10. Él le dijo, cosa difícil. No es fácil lo que le ha pedido, pero no se la está negando. En el versículo 10 dice, él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Mire, todo lo que había hecho Eliseo era un ensayo, ¿o no? Era un ensayo, no dejar a Elías. Ahora lo que Elías le dice, todo lo que tú me quieres, todo lo que tú has pedido se te puede conceder, pero tienes que seguir de la forma como te has mantenido. Eso le está diciendo. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. ¿Qué era lo que tenía que hacer Eliseo nada más? Seguirlo. La pregunta, ¿había ensayado ya? ¿Ah? ¿Estaba preparado Eliseo? ¿Por qué? Ya lo había hecho. ¿Qué era lo que tenía que seguir haciendo? Lo que estaba, esa forma, esa actitud que tenía. Usted quiere conocer más de la palabra de Dios, ¿qué tiene que hacer? Ver el Facebook todos los días. Ver las películas de Netflix. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar cada día más cerca de Dios. Si queremos más de Dios. Si el deseo de nosotros es estar, hermanos, con Dios. Si el deseo de nosotros es ese, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eso, acercarnos a Dios, ¿verdad? La gente, hermano, para ir terminando, lo que el corazón del hombre desea, eso busca. Si el corazón del hombre quiere algo material, ¿qué es lo que hace? Va tras ello. Se esfuerza por ello, ¿o no? Si el corazón del hombre quiere un pecado, va tras ese pecado. Si el corazón del hombre desea, lo que el corazón del hombre desea, eso es lo que sigue. El corazón de Eliseo era ver la gloria de Dios. ¿O no? El corazón de la iglesia, ¿qué debería de ser? Es el Espíritu Santo. Ese debería de ser el deseo del corazón de la iglesia. No debería, debe de ser. El corazón de Eliseo tenía un deseo y ya lo había ensayado. Entonces cuando le dice Elías, si tú quieres que la doble porción del Espíritu que está sobre mí te sea dado, bueno, no tenés que apartarte. Así como han venido, así tenés que mantener. Versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, hermano, Eliseo ya había hecho ¿cómo podríamos decirle? Lo más ya lo había recorrido, ¿o no? O sea, él estaba ya llegando al límite. ¿Qué tal si Eliseo se queda cuando le dicen en Betel, ya no sigas más ahí? ¿Ah? ¿Qué tal si Eliseo obedece a la voz del mismo Elías en Jericó? No hubiera visto su deseo, ¿verdad? Pero en el versículo 11 ya no tenía que hacer mucho, solo seguir haciendo lo que había venido haciendo, estar a la par del profeta. Versículo 11. Así es que, amados hermanos, ¿por qué vamos a cesar de seguir al Señor? Ya quizás hemos hecho lo que deberíamos. Mantengámonos así, nos quiere decir el Señor, con esa búsqueda intensa de leer, de tener un devocional semanal, ¿verdad? Allá en nuestras casas, de vez en cuando abrir la Biblia. Eso debe de ser algo constante en nuestras vidas.
Dice el versículo 11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ese fue un privilegio que no pudo verlo los demás profetas. No solamente era Eliseo profeta en ese tiempo, no solo era él hijo de los profetas. ¿Lo vieron los 50? Solo lo vio ¿quién? Eliseo. Mire qué manifestación gloriosa de haber sido. Yo creo que yo me hubiera asustado, no sé si usted también, pero a la misma vez hubiese sido algo, hermano, maravilloso. ¿O no? Una manifestación gloriosa. Y dice que le dice en el versículo 12, viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente. Él quiso describir el momento glorioso. Él quiso describirlo y dijo: un carro ha venido de fuego y se ha llevado ¿a quién? A Elías. Padre mío, le dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Solo quedó ¿qué? El manto. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, él entendió que no era Elías entonces. ¿O no? Cada día que cuando Elías agarraba el manto y lo doblaba, era Dios, dijo él. Entonces quiero ver si aquí está Dios, ¿o no, hermanos? ¿Dónde está el Dios de Elías? En el momento en el que dice eso. Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno. ¿Es un mismo milagro o no? Pero ahora ¿quién lo está haciendo? Diferente persona. Y aquellos mismos que vieron que Dios se manifestó en Elías, han visto que ahora se ha manifestado en Eliseo. Versículo 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado del, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él y dijeron: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá, mire hermano, el mundo no entiende lo que Dios ha hecho, ¿o no? Quizás lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, ¿por qué les dijo eso? Porque él le había dicho: Dios me va a llevar, ya no me vayan a buscar. ¿O no, hermano? Pero aquellos hombres que no entienden el deseo que hay en el corazón de aquel que quiere buscar a Dios, lo van a interpretar de su forma. Ellos dijeron: vamos a ir a buscar a Elías. Andaban buscando el qué, hermano, al profeta. En su mente y en su corazón ellos llegaron a pensar: el Espíritu de Dios agarró a Elías y lo aventó a algún monte, vayan a buscarlo. Según ellos no iban allá, ¿verdad? El buen deseo de tu corazón debe de ser entonces que Dios sea el centro de nuestra vida, que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, para no equivocarnos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Buscarlo, desearlo. ¿A dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde está? Hermano, ¿y quién tiene el Espíritu de Dios? Todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y si no lo tenemos, váyase por favor, con esto termino. San Lucas capítulo 11. Le fue dado el Espíritu de Dios, ese doble espíritu que tenía, que deseaba Eliseo, ¿le fue dado? Sí, mire lo que dice hoy el Señor Jesucristo, si nosotros le pedimos a Él.
San Lucas capítulo 11. Con esto termino. Versículo 13. Solo el versículo 13 leamos. Está hablando acerca de que nosotros, los seres humanos, somos malos y damos buenas cosas a nuestros hijos. ¿Lo tenemos? Lo puede leer en voz alta conmigo. Dice así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que... Vale. ¿Cuál es el problema? Que no pedimos. Porque no deseamos. Usted le pregunta a la humanidad que quiere, que desea, y le va a expresar su corazón. Y va a darse cuenta usted que lo que le van a decir que desean en su corazón son cosas terrenales, cosas temporales. Lo que debemos de pedir es que Dios nos llene cada día. Ese debe de ser un buen deseo que debe de estar en nuestro corazón. ¿Hemos aprendido algo esta mañana? Démosle gracias a Dios. Terminemos orando, dándole gracias a nuestro Dios por su amor y por su misericordia. Debe de haber un buen deseo en nuestro corazón, y es que cada día estar cerca de Dios para que nos llene, para que nos guíe. Solamente así podemos ver su gloria. Si Dios no nos niega el Espíritu Santo, ¿por qué no se lo vamos a pedir? ¿Cómo no les dará el Espíritu a quienes se lo pidan? ¿Cuál es el problema que está mostrando la Biblia? Que nosotros no buscamos las cosas de Dios. Conocemos como aquellos 50 profetas de Dios, conocemos la gloria de Dios, la hemos visto, pero no la deseamos como la deseaba Eliseo. Esa fue la diferencia. Que el deseo de Eliseo era más que el de los demás. El deseo entonces de nosotros como iglesia debe de ser que cada día Dios nos guíe y nos llene. Pero para eso tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Buscarlo cada día y no desprendernos, como Eliseo no se desprendió de la presencia de Dios que había en Elías. Oremos al Señor en esta hermosa mañana. Amado